Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Qué privilegio sentirles y verles en este día tan especial. Hoy, domingo 7 de diciembre. Digo especial porque ya comenzamos con el mejor mes del año, el mes de diciembre, cuando ya los aires de la Navidad comienzan a soplar y comenzamos a sentir lo lindo de lo que es esta época tan maravillosa que nos hace recordar el nacimiento maravilloso de Cristo Jesús. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a su programa de Escrito Está, que se transmite todos los domingos a partir de las 6 de la tarde aquí en su canal Hub Media Honduras. Y vamos a iniciar como siempre lo hacemos, y es buscando la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, nos sentimos gozosos y alegres de haber llegado a este mes tan maravilloso. Un mes donde nos recuerda el nacimiento de tu amado Hijo Jesús, quien vino a esta tierra. Sabemos que muchos hacen de estas fiestas una época de comercio, una época donde nos olvidamos de ti. Pero también hay muchas personas que es la única oportunidad que tienen para poder acercarse a ti. Permite que estas fiestas sea una época de reencuentro contigo, oh Señor. Y bendice este programa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. Muy bienvenidos, mis amados hermanos. Les decíamos a su programa tan especial, el programa que usted debe estar pendiente todos los domingos. Hoy vamos a tener una parte muy especial y hemos invitado a nuestra hermana Daniela Martínez para que nos eleve esta hermosa alabanza que lleva por título A Dios sea la gloria. Darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste por mí en la cruz. Las voces celestiales nunca expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que espero ser, todo lo debo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por ti. Con su sangre te ha salvado, su poder te ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por ti. Quiero vivir una vida
Muchas gracias, hermana Daniela, por ese canto tan maravilloso. No cabe duda que el único que merece la honra y la gloria es nuestro Dios. Bien, mis queridos hermanos, vamos entonces a preparar también nuestros corazones y nuestras Biblias para lo que será nuestra lectura bíblica, que en esta ocasión se encuentra en la carta a los Corintios, Corintios 10 y versículo número 13. Y dice así la palabra de Dios: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Sin lugar a dudas, esto es una verdad que nos conforta, porque a veces pareciera que la prueba que estamos pasando es demasiado grande, demasiado difícil, que no lo vamos a poder soportar. Pero a mí me encanta cuando leo este texto, porque me hace pensar que si la prueba es grande, es porque mi fortaleza también es grande. Y no lo hablamos simplemente por que nosotros tengamos fuerza o nosotros podamos combatir al enemigo, sino porque el que está con nosotros todavía es mucho más grande. Así que, ¿de qué nos hablará el pastor Roberto Costa en esta ocasión? Pues bien, el título de su tema es El diablo me hizo hacerlo. El diablo me hizo hacerlo. ¿Será esta una excusa que ponemos los seres humanos para lavarnos las manos? Bueno, no lo sé. Vamos a dejar que el pastor Roberto nos lo explique. Así que, pastor Costa, aquí estamos listos para poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Adelante, pastor Costa. Si el diablo es responsable del pecado, si pasa todo su tiempo tentándonos y usa el engaño para que hagamos cosas que de otro modo no haríamos, entonces, ¿por qué Dios nos hace responsable de nuestros pecados? ¿No fue el diablo quien nos obligó a hacerlo? ¿Por qué entonces deberíamos rendir cuentas en el día del juicio? Ve por tu Biblia y mantente en sintonía, porque en unos instantes regresaré para investigar juntos este tema. A veces cuando veo a niños haciendo travesuras me pregunto, ¿qué estarán pensando? La mayoría de las veces ya saben que no deberían y cuando les pregunto simplemente bajan la cabeza. Y aunque trato de no mostrarlo, una parte de mí sonríe por dentro porque recuerdo haber reaccionado igual cuando mis padres me atrapaban haciendo algo indebido. Sabes que no tienes una buena excusa. Solo queda admitir tu error, corregir lo que puedas y seguir adelante con la vida. Pero algo cambia cuando pasamos de la inocencia de la niñez a las complejidades de la vida adulta. Nos cuesta mucho más admitir cuando fallamos, ¿verdad? Y un pastor amigo me contaba que nunca olvidaría una noche lluviosa en Toronto, donde se detuvo un semáforo en luz roja cuando una joven con un limpiando los vidrios se acercó al parabrisas esperando una donación. Resulta que estaba lloviendo, así que no tenía sentido lavar el vidrio. Y aún así ella empezó a limpiarlo y justo en ese momento el limpiaparabrisas se activó y golpeó su herramienta rompiéndola. Y ella gritó, no es mi culpa. Y tras unas malas palabras desapareció en la noche con su balde y su enjugador roto. Bueno, el pastor tuvo que conducir bajo la lluvia con el limpiaparabrisas dañado. Y durante todo el camino no podía dejar de pensar si no fue su culpa. ¿De quién fue? La verdad es que la tendencia humana a echarle la culpa a otros es tan fuerte que lo hacemos sin pensarlo, incluso cuando no hay una justificación válida. Si hacemos trampa a nuestros impuestos, decimos que es culpa del gobierno porque malgastan el dinero y los impuestos son demasiado altos de todos modos. Si somos groseros con un empleado de la tienda, decimos que es su culpa por contestar el teléfono cuando hay personas esperando en el mostrador. Hasta lo racionalizamos. Al decirle algo, le estoy ayudando a ser mejor en su trabajo, quizás hasta lo asciendan algún día. Bueno, sabes, parece que no importa lo que hagamos, siempre encontramos una buena razón para justificarlo. Rara vez nos detenemos a considerar que tal vez simplemente hicimos lo incorrecto y punto. Es un rasgo profundamente humano, tan antiguo como la humanidad misma. De hecho, este impulso por evadir la responsabilidad tiene raíces que se remontan
al mismísimo jardín del Edén. Porque justo después de que Adán y Eva pecaron, Dios se acercó y les hizo preguntas difíciles. Escucha cómo se desarrolla este momento crucial en Génesis capítulo 3. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahora, es cierto, Adán describe lo que pasó con bastante objetividad. Su esposa realmente le ofreció el fruto prohibido. Pero esa no es toda la historia. Si lees con atención, notarás que su respuesta es en el fondo un intento de desviar la responsabilidad. No solo culpó a Eva, sino también insinúa que Dios tiene parte de la culpa. Fíjate bien en sus palabras. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, yo no fue mi culpa. Fue esa mujer que tú me diste. Ahí está. La primera vez que un ser humano intenta culpar a otro por sus propias decisiones. Y desde entonces hemos seguido exactamente el mismo patrón. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué clase de mundo tendríamos si dejáramos de culpar a los demás y comenzáramos a asumir responsabilidad por nuestras acciones? ¿Qué pasaría si dejáramos de maquillar nuestras fallas con justificaciones y excusas y simplemente dijéramos, sí, me equivoqué? Hace poco leí una historia que me conmovió profundamente. Muchos recordarán los brutales asesinatos cometidos en la ciudad de Nueva York a mediados de los años 70. Por un tiempo nadie sabía quién estaba detrás de ellos, hasta que una simple multa de estacionamiento puso a David Berkowitz en la escena del crimen. Y así terminó el reinado del terror del llamado Hijo de Sam. El caso fue estremecedor. Berkowitz dijo que escuchaba voces que le ordenaban matar, y las investigaciones revelaron que estuvo vinculado a una secta satánica que lo incitó a cometer los asesinatos. Y cuando fue juzgado, recibió suficientes condenas consecutivas como para pasar más de 350 años en la prisión. Hace algunos años, el nombre de David Berkowitz volvió a aparecer en las noticias. Había llegado el momento de su audiencia de libertad condicional. Y como era de esperarse, muchos se preocuparon ante la posibilidad de que el hijo de Sam, así lo llamaban, pudiera volver a las calles. Lo que pocos sabían es que David había experimentado una profunda transformación durante su tiempo en prisión. Años antes había entregado su vida a Cristo y comenzó un proceso genuino de arrepentimiento y cambio. Y cuando llegó el momento de la audiencia, en lugar de aprovecharla para buscar su liberación, hizo algo inesperado. Escribió una carta al entonces gobernador George Pataki. Lo que dijo sorprendió a muchos. Permíteme compartir contigo algunas líneas de esa carta que dice así. Estimado gobernador Pataki, le escribo con respecto a mi audiencia de libertad condicional programada para junio. Esto fue el año 2002. Señor, lamento profundamente el dolor, la pena y el sufrimiento que causé a tantas personas inocentes con mis actos criminales de hace unos 25 años. Mis acciones me persiguen y haría cualquier cosa por deshacer esta tragedia. Sé que he fallado a mi amada familia y que he deshonrado mi vida para siempre. Sin embargo, hoy, gracias a Jesucristo y a mi fe en Él, hago todo lo posible por corregir el daño de la forma que me sea posible. Estoy agradecido por cada oportunidad que se me da para servir y enmendar algo del daño causado. Ahora sé lo que muchos podrían estar pensando. Otra conversión de cárcel más, ¿verdad? Se dicen cristianos para salir antes. Es cierto que hemos escuchado eso muchas veces y que hay quienes usan la religión como estrategia. Pero aquí es donde la historia toma un giro inusual. Escucha lo que David escribió unas líneas después. Dice, estoy decepcionado de que se haya programado una audiencia de libertad condicional. Sé que la ley exige una, porque fue establecida hace 25 años, pero la verdad es que no tengo ningún interés en ser liberado. No he hecho nada para obtener la libertad condicional.
Nunca he pedido a ningún amigo, ministro ni funcionario de la prisión que escriba una carta de apoyo en mi nombre. No creo en hacer ese tipo de cosas. Francamente, no puedo darle una buena razón por la que deba ser considerado para libertad condicional. Pero sí puedo darle muchas razones por las que no debería hacerlo. La pérdida de 6 vidas y el daño causado a muchas más son razones más que suficientes. Honestamente creo que merezco estar en prisión por el resto de mi vida. Con la ayuda de Dios, hace tiempo acepté mi castigo y he hecho las paces con mi situación. Y aquí tenemos, amigos, un hombre que no solo admite haber hecho algo terrible, sino que también rechaza activamente cualquier intento de eludir su castigo. Está dispuesto a cargar con las consecuencias de sus acciones y asumir toda la responsabilidad, a pesar de que sabemos que otras personas también estuvieron involucradas en lo que hizo. Y en contraste, muchos de nosotros pues ni siquiera podemos admitir algo tan simple como haber abollado accidentalmente el auto de alguien en un estacionamiento. Recuerdo hace un tiempo, cuando mi esposo y yo salíamos en un centro comercial, cuando vimos una camioneta retroceder y golpear levemente otro vehículo estacionado. El conductor bajó, miró a su alrededor para ver si había testigos, y al creer que nadie lo había visto, volvió rápidamente a su camioneta y se fue sin dejar una nota, sin decir nada. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Que de repente aparecemos con un golpe en el coche y nos hiere, nos lastima, ¿verdad? Y lo triste es que eso es lo que haría la mayoría. Algo esencial se ha perdido en nuestra cultura, amigo y amiga. Ese sentido básico de honestidad y responsabilidad. Que el otro se arregle por su cuenta. Cada uno vive para sí. Y cada vez más nos hemos vuelto expertos en encontrar a quién culpar cuando cometemos errores. Nos excusamos, nos justificamos o señalamos al otro. El problema ha llegado a tal punto que muchas de las cosas que antes reconocíamos como mal comportamiento, ahora se etiquetan como trastornos. Y aunque en muchas ocasiones hay diagnósticos válidos, lo preocupante es que cuando los utilizan para autoengañarnos diciendo, no es tu responsabilidad, no puedes hacer nada al respecto. Y aquí es donde quiero ser claro. No estoy diciendo que los antecedentes familiares o el entorno no influyan, pero la Biblia reconoce el impacto del pecado generacional. La historia de nuestra familia sí importa, pero eso no significa que estemos condenados, sin salidas, atrapados en un destino inalterable. No estás atado de por vida a un guión escrito antes que nacieras. Hay algo que puedes hacer. Y todo comienza con un paso sencillo, aunque profundamente difícil: asumir responsabilidad, la parte en la que puedes marcar una diferencia. Porque no todo lo que haces es culpa de tus padres, ni de tus genes, ni del sistema, ni de tu infancia. A veces simplemente tomas decisiones equivocadas y punto. A veces haces lo malo y no hay una justificación noble ni una causa escondida. Es simplemente lo que es. Sabes, en América del Norte hemos perfeccionado el arte de evitar la responsabilidad en el siglo XXI. Lo vemos en casi todos los aspectos de la vida. Pero uno de los ejemplos más claros es el adulterio. Y cuando alguien es sorprendido engañando a su cónyuge, hoy en día es sorprendente en cuántas personas se niegan a asumir la culpa. Incluso si son atrapados en el acto, muchos encontrarán una manera de justificarlo diciendo cosas como: mi pareja me descuidó, ya no me escucha o me hizo sentir invisible. Bueno, el mensaje que enviamos como sociedad es claro: nada de lo que hago es realmente mi culpa. Pero seamos honestos, amigo y amiga. Nadie te obligó a ser infiel. Incluso si tu matrimonio está pasando por una etapa difícil, la infidelidad no es la única opción. Es una elección, una decisión consciente y deliberada que tú tomaste. Y cuanto antes lo reconozcas, más pronto podrás comenzar el difícil pero posible proceso de restauración y de enfrentar los verdaderos problemas que llevaron al deterioro de tu relación. El problema es que nos hemos vuelto tan reacios a reconocer nuestra propia naturaleza pecaminosa que caemos fácilmente en una de las excusas más antiguas de la humanidad. Bueno, volvamos al jardín del Edén. Cuando Adán y Eva fueron confrontados por Dios después de haber desobedecido, resulta que Adán intentó culpar a todos, menos a sí mismo.
Ahora bien, si somos justos, hay algo de verdad en lo que dice. Eva sí fue una influencia negativa en este momento y ella fue quien ofreció el fruto. Pero a pesar de eso, observa cómo respondió Dios. Él no aceptó la excusa. No le dijo, bueno, tienes razón, fue su culpa. No, Dios todavía responsabilizó a Adán por su elección. Escucha bien lo que dice Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Escucha, dice Dios, es exactamente lo que ocurrió. Vi a tu esposa cuando te ofreció el fruto, escuché cada palabra que te dijo. Pero eso no cambia el hecho de que tú desobedeciste una orden directa. Y por eso te eres responsable. No nos engañemos. En el reino de los cielos no habrá excusas ni justificaciones. Nadie podrá señalar a otro y decir, fue su culpa. Porque en los libros donde Dios registra las acciones de los hombres y aún las intenciones, las responsabilidades siempre recaen exactamente donde deben recaer. Y créeme, es mucho mejor reconocer tus errores hoy, mientras aún hay tiempo para arrepentirse y cambiar, que esperar hasta el día en que ya sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Bueno, hace un momento mencioné que la humanidad sigue usando una de las excusas más antiguas del libro y puedes encontrarlas en Génesis capítulo 3. Después de que Dios confronta a Adán, Él se dirige a Eva. Y como era de esperarse, ella también intenta desviar la responsabilidad. Génesis 3:13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Te das cuenta de cuál fue la excusa de Eva? El diablo me hizo hacerlo. Y esa, me temo, es literalmente la excusa más antigua del libro. Algunas personas piensan que esa frase se originó con el comediante Flip Wilson en su programa de televisión de los años 70. El diablo me hizo hacerlo. Pero no, esa idea se remonta miles de años antes, al mismísimo jardín del Edén. Y si lo piensas bien, el argumento de Eva parece tener cierta lógica. Después de todo, fue el diablo quien inició todo. Si no se hubiera acercado a ella con sus engaños, es muy probable que nunca hubiera comido el árbol. Así que en cierto sentido, Eva decía la verdad, pero no toda la verdad. Observa cómo responde Dios en Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En otras palabras, Dios dice, escucha, Eva, sé que fuiste engañada, sé que el diablo te presionó, que usó el engaño para empujarte a hacer algo que sabías que estaba prohibido, pero aún así, tú sabías lo que era correcto y decidiste hacer lo contrario. Y por eso eres responsable. Y una vez más queda claro, no hay transferencias de culpa en el reino de los cielos. Puedes estar seguro de una cosa, Dios siempre obra con perfecta justicia. Él no dejó que Adán y Eva se libraran de las consecuencias, porque aunque fueron influenciados externamente, aún tenían una elección. Alguien los engañó, sí, pero en lo más profundo de su ser sabían distinguir entre el bien y el mal. Por eso fueron responsables de lo que hicieron. Y esto nos lleva de nuevo al impactante caso de David Berkowitz. Si alguien pudiera haber dicho con cierta razón, el diablo me obligó a hacerlo, fue él. Porque en sus propios testimonios David relata cómo se involucró en una secta satánica que lo llevó por un camino oscuro, controlando su mente, sus acciones. Estaba poseído hasta convertirse en el infame, como lo llamaban y lo conocían, hijo de Sam. Su participación en el ocultismo fue tan intensa que comenzó a escuchar voces demoníacas y poco a poco entregó el control de su mente a fuerzas espirituales oscuras. Hoy en día, lo que uno esperaría de alguien como David Berkowitz es que se declare mentalmente inestable o que afirme que no tenía ningún control sobre sus actos. Esa suele ser la narrativa más aceptada, no fue mi culpa. Pero David hizo algo radicalmente diferente.
después de encontrar una relación real con Cristo, asumió plena responsabilidad por lo que hizo. Reconoció que aunque hubo influencias demoníacas, él eligió pactar con el enemigo. Sabía perfectamente que no debía haberlo hecho y sin embargo lo hizo. Esta es la actitud que también debemos adoptar. Claro, en la vida todos enfrentamos situaciones difíciles. Las tentaciones están por todas partes y muchas veces nos vemos empujados hacia decisiones equivocadas. Pero sabes que incluso en medio de la presión seguimos teniendo poder de elección. Y la Biblia lo aclara en 1 Corintios capítulo 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os ha dejado ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otras palabras, Dios promete que siempre hay una salida. No importa cuán fuerte sea la tentación o cuán complicada sea la situación, siempre tendrás la opción de hacer lo correcto. Y esa promesa, la garantía divina de que no estamos solos y que siempre hay una alternativa justa, refuerza una verdad fundamental, que somos responsables por nuestras decisiones. Porque cuando Dios ya te haya ofrecido su ayuda para resistir el pecado, ¿qué excusa real puedes tener para caer en él? La verdad es que no hay una excusa válida para pecar. Y si existiera una buena razón para pecar, entonces ya no le llamaríamos pecado. Lo que realmente ha sucedido es que muchos de nosotros hemos caído en el hábito de ceder a la tentación. Lo hemos hecho tantas veces durante tanto tiempo que hemos empezado a creer la mentira de que no hay nada que podamos hacer al respecto. Pero simplemente eso no es verdad. La Biblia dice que sí tienes una opción, y es justamente ahí el poder de elegir, en ese poder de elegir donde reside nuestra mayor responsabilidad. Ahora, mira, la Biblia deja claro que el diablo no escapará ileso. Él también será juzgado por todo el mal, el engaño y el sufrimiento que ha causado. Porque en Ezequiel 28, Dios declara su sentencia contra Satanás. Y lo hace con palabras poderosas y definitivas. Dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Y desde el mismo comienzo, en el jardín del Edén, Dios le hizo una promesa a la serpiente, o sea, Satanás, transformado en serpiente, que un día el Mesías vendrá y serás destruido, así le dijo. Y esa promesa sigue en pie. Dios se encargará del diablo. Puedes estar absolutamente seguro de eso. Pero aquí está la verdad más difícil de aceptar. Aunque el diablo será responsable por el daño que ha causado, tú seguirás siendo responsable por las decisiones que tomaste. El enemigo puede haberte tentado, puede haberte engañado, pero nunca te obligó. Hoy se ha vuelto casi común escuchar enseñanzas que dicen que para cada mal hábito hay un demonio asignado que lo causa. Y si bien el mundo espiritual es real, ese tipo de ideas pueden volverse una forma más de evitar asumir responsabilidad. Amigo, amiga, es hora de dejar de culpar a otros, ya sean personas o espíritus, y empezar a mirar hacia adentro. Porque mientras Dios promete juzgar al diablo, también quiere tratar contigo. Y aquí es donde ocurre algo asombroso. Porque cuando tú asumes responsabilidad por tu pecado, Dios la asume contigo. Y luego la toma sobre sí mismo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Lo entendiste? En este último juego de la culpa, Dios hace algo inaudito. Toma tus pecados, sin excepción, y los coloca sobre su Hijo. Y luego Jesús los carga hasta una colina llamada Gólgota y paga el precio con su propia vida. ¿Te diste cuenta de algo más?
Cuando Adán culpó a Dios por su pecado, el Señor no se defendió, permaneció en silencio. Y siglos después, cuando Jesús fue llevado ante tribunales, falsamente acusado y condenado, tampoco dijo una palabra en su defensa. Siempre pensé que Jesús guardó silencio porque estaba decidido a morir por nosotros. Y estoy convencido de que eso es verdad, pero también me pregunto, ¿es posible que no haya dicho nada porque en ese momento estaba cargando con tus pecados y con los míos? Y cuando uno es verdaderamente culpable, no hay nada que decir. No hay una sola buena excusa. Para finalizar, amigo o amiga, es posible que hoy te encuentres cansado de una vida que simplemente no está funcionando. Has intentado hacer las cosas a tu manera, pero cuanto más lo intentas, más vacío te sientes. ¿Te ocurre eso? Y cuanto más culpas a los demás por lo que no va bien, más atrapado te encuentras en la tristeza, la frustración y la culpa. Pero escucha esto, todo puede cambiar con una sola decisión. Dice la palabra de Dios en 1 San Juan, capítulo 1:9. Recuerda esta promesa, memorízala, anótala, la vas a necesitar más de una vez. Dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados a Dios, sin excusas, Él los borra por completo. Y eso me parece un trato bastante bueno. Y como si eso no fuese suficiente, mira lo que dice Isaías 1:18. Isaías 1:18. Venid, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso sin duda es el mejor trato que se nos haya ofrecido. Tú traes tu culpa y Dios te da una nueva vida. Puedes pasar el resto de tu vida señalando a otros por tus heridas, tus decisiones o tu dolor. Pero nunca conocerás la verdadera libertad hasta que decidas dejar de culpar y empieces a confesar. Porque cuando asumes tu parte, Dios asume el resto. Entonces déjame preguntarte, ¿qué te impide comenzar una nueva vida hoy mismo? Puedes seguir cargando culpas o puedes entregarlas a aquel que ya pagó el precio por ellas. Lo que funciona es venir sinceramente a Dios, reconocer nuestra necesidad de Él y recibir su perdón. ¿Por qué no hacemos eso justo ahora? Juntos mientras oramos. Padre Celestial, hoy reconozco que he cometido errores. Sé que soy responsable por mis malas decisiones, mis pecados, pero también creo en tu promesa que si confieso mi pecado, tú me perdonarás completamente. Señor, hoy te entrego todo. Tomo la decisión de dejar de culpar a otros y empiezo a confiar en ti. Acepto el don de salvación que me ofreces por medio de Jesús. Lávame, límpiame y dame un nuevo comienzo. Dame esa paz que solo tú puedes dar. Y ayúdame a caminar contigo cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, ha llegado el momento final del programa. Es hora de despedirnos y espero que el tema de hoy haya ayudado tu vida espiritual en tu diario vivir. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visítanos en el sitio de internet escritoestá.org. Puedes ver este programa nuevamente, recomendarlo a tus amigos, familiares, obtener también una variedad de materiales y estudios bíblicos y compartirlos con tus allegados, y así transformarte en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Muchas gracias, Pastor Roberto Costa, por este mensaje tan maravilloso en el que hemos aprendido que aunque el diablo tienta, ojo, aunque el diablo tienta, cada persona es responsable de sus decisiones. Desde Adán y Eva hasta la humanidad, todos, sin lugar a excepción, buscamos excusas. Pero Dios no acepta que culpemos a otros. La Biblia afirma que siempre hay una salida ante la tentación y que la verdadera libertad llega cuando confesamos nuestros pecados y entonces recibimos el perdón de Cristo. Así que al final es nuestra decisión. El diablo no nos puede ni obligar ni empujar. Siempre seremos nosotros los que tenemos la última palabra. Y esto va en las dos vías, tanto para hacer lo malo como para hacer lo bueno. Así que bien, con eso aclarado, prácticamente hemos llegado al final de este programa. Solamente me resta invitarles a ustedes a no perderse la programación de este próximo miércoles con el programa En Esto Creemos, que es un programa de corte doctrinal. Así que les esperamos aquí en Hub Media Honduras para este próximo miércoles. Por lo demás, solamente me resta agradecerles su fiel sintonía, un fuerte abrazo y les espero el próximo domingo en este mismo programa y en este mismo escenario a partir de las 6 de la tarde. Dios les bendiga. Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza.